Vamos a continuar con nuestra serie Caminando en el Espíritu y el día de hoy vamos a estudiar la segunda mitad del capítulo 5 de Romanos. Hace algunos años tuve un compañero de clases en la universidad aquí en UTEP que era de ascendencia 100% judía. Su papá había nacido en Polonia justo antes de la Segunda Guerra Mundial y por la providencia de Dios pudo escapar cuando los nazis invadieron su país y también pudo escapar de una muerte casi segura en los campos de concentración, como tristemente le sucedió a sus papás y a sus hermanas. Cuando yo conocí a mi amigo, él empezó a salir con una muchacha de ascendencia alemana y cuando les dijo a sus padres que estaba saliendo con esa muchacha, ellos se opusieron abierta y tajantemente a esa relación y le advirtieron que si insistía en salir con ella, que ellos a él lo iban a considerar como si estuviera muerto. Y la razón por la que ellos reaccionaron así era que ellos le atribuían o le imputaban a esa muchacha culpa por el enorme dolor y sufrimiento que otros alemanes les habían causado a ellos. El día de hoy vamos a hablar de algo similar, de cómo Dios en ciertos casos nos imputa o nos atribuye las acciones o las consecuencias de las acciones de otros, específicamente de Adán y de Cristo. Y el mensaje de hoy se titula: En Adán, pecado y muerte; en Cristo, justicia y vida. Y nuestro texto será Romanos 5 del 12 al 21. Vamos a leer el texto completo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Mi primer punto es que en Adán todos pecamos y esto trae muerte. Y esto lo vamos a ver en los versículos 12 al 14. En Adán todos pecamos y esto trae
muerte. La semana pasada vimos que Pablo nos dejó muy claro en la primera mitad de este capítulo que por haber sido justificados mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora tenemos paz con Dios, ahora estamos firmes en la gracia de Dios, nos regocijamos en los sufrimientos presentes y en nuestra esperanza de gloria futura. Estamos seguros de nuestra salvación final y hasta nos gloriamos en Dios por medio de Cristo, por quien disfrutamos todos esos magníficos beneficios. Y ahora Pablo procede a explicar los efectos de la caída de Adán sobre toda la raza humana y luego cómo Dios revirtió esos efectos a través de Cristo y de la gracia que nos concedió para creer y ser justificados en Él. Pablo inicia esta segunda mitad usando una frase que une o conecta la primera mitad del capítulo con lo que está a punto de decir, como para llamar nuestra atención al hecho de que aún tiene muchas cosas importantes que decirnos acerca de lo que Cristo hizo y logró por nosotros. Y también introduce a Adán y las consecuencias de su pecado sobre cada uno de nosotros. Y lo hace en el versículo 12, lo inicia de esta manera. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa donde no hay ley o cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y lo que Pablo nos está revelando aquí, hermanos, son tres fases de deterioro en la historia humana que van desde el pecado, el primer pecado de un hombre, hasta la muerte de todos los seres humanos. Pablo nos explica cómo el mal entró al mundo de los humanos a través de la desobediencia de un hombre. Y es curioso que a Eva ni la menciona, porque Dios hace responsable al que era cabeza, es decir, a Adán. Y luego la muerte entró en el mundo por el pecado. Así como Adán fue la puerta por la que el pecado entró, también el pecado fue la puerta por la que la muerte entró. Esto sucedió como cumplimiento de lo que Dios había dicho en Génesis 2:17, no lo abran, donde le advirtió al hombre que el castigo o la consecuencia de su desobediencia sería la muerte. ¿Se acuerdan cuando le dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero de un árbol, de un solo árbol, del árbol del bien y del mal, de ese no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás? La tercera fase, primero pecado, después muerte, y la tercera fase fue que la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pablo aquí sigue hablando de la conexión entre el pecado y la muerte, pero ahora pasa de la presencia de ese pecado y esa muerte en la vida de un hombre nada más, que era Adán, a la presencia de pecado y muerte en la vida de todos los hombres. Y lo más importante de estos primeros 3 versículos es entender cómo fue o por qué fue que la muerte pasó a todos los hombres. Y la clave para comprender eso, hermanos, pongan mucha atención, es entender lo que Pablo quiso decir con la frase, porque todos pecaron. Según los expertos, aquí Pablo no quiere decir que todos pecaron exactamente igual que Adán, o sea, quebrantando un mandamiento específico que Dios le había dado. ¿Y por qué puedo asegurar esto? Pues porque Pablo mismo nos lo dice en los versículos 13 y 14.
Fíjense cómo dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán. En ese periodo de Adán a Moisés, hubo algunos que sí desobedecieron la ley moral de Dios, porque se acuerdan que ya vimos también en el capítulo 2 de Romanos que Dios puso su ley en nuestros corazones. No había ley escrita, pero había ley interna en el corazón de las personas. Y claro que hubo muchos que la desobedecieron de una manera flagrante, de una manera descarada, de una manera abierta, como por ejemplo en Sodoma y Gomorra. Y Dios los castigó. Pero en ese periodo hubo otros que no pecaron, quebrantando abierta y voluntariamente un mandato directo de Dios. Sí pecaban, porque todos somos pecadores, como lo vamos a ver ahorita, pero no pecaron como pecó Adán, que decidió hacer lo que a él le dio la gana cuando Dios le había dicho, no comas de ese árbol. Y a pesar de que no pecaron de esa manera, desobedeciendo algo que Dios les había mandado directamente, todos murieron. Y murieron igual que Adán. ¿Por qué? Es la pregunta obvia. Pues la respuesta es que cuando Pablo afirma en el versículo 12, porque todos pecaron, a lo que se refiere, y capten bien esto, es que todos pecaron en Adán y a través de Adán. Y por lo tanto todos murieron. Porque Dios les imputa el pecado y la culpa de Adán a todos los que descendemos de Adán. ¿Qué quiere decir eso de que les imputa el pecado y la culpa de Adán? Les atribuye, les aplica, les asigna, se los anota a su cuenta. En otras palabras, todos pecaron, como dice el versículo 19, que vamos a ver más adelante, por la desobediencia de un hombre. Y yo sé que les está pareciendo medio raro esto, pero ahorita va a quedar claro. En otras palabras, hermanos, la muerte no viene primordialmente por causa de nuestros pecados individuales, sino porque estamos conectados a Adán, de tal modo que su pecado realmente nos hizo culpables y sujetos a condenación. Y esto nos puede parecer difícil de entender y hasta injusto, pero les recuerdo que Dios no nos dejó su palabra para juzgarla, sino para creerla y someternos a ella. Y esto que les estoy diciendo, esto implica que el más grande problema de la raza humana no es que todos cometemos muchos pecados de diversos tipos, porque en eso sí nos gusta la variedad, ¿verdad? Nuestro más grande problema es que esos pecados, que sí son un problema y son suficientes para condenarnos, y de hecho influyen de manera significativa en nuestra condenación, pero nuestro más grande problema es que detrás de toda nuestra maldad, de toda nuestra culpa, de todo nuestro pecar, existe una profunda y misteriosa conexión con Adán, cuyo pecado vino a ser nuestro pecado y cuyo juicio se convirtió en nuestro juicio. Y como veremos en breve, el único que nos puede salvar de esa conexión y sus consecuencias es un Salvador que venga a tomar el lugar de Adán y al que no se le impute lo que había hecho Adán y que con su obediencia deshaga todo lo que Adán había hecho. Y aunque el texto aquí no nos lo dice, no nos dice por qué, no nos explica aquí Pablo por qué Dios nos imputa a todos el pecado de Adán.
Creo que si somos humildes, no será tan difícil entenderlo y aceptarlo. Todos los que venimos de Adán, sin excepción, somos exactamente igual que Él. Y heredamos la misma naturaleza pecaminosa de Él. ¿Y saben qué demuestra esto? ¿Qué implica? Que lo más importante para Dios y nuestro más grande problema, de lo que más necesitamos ser rescatados, no es de lo que hacemos, sino de lo que somos. Y por desgracia, nosotros siempre nos enfocamos en lo equivocado, ¿verdad? Porque ¿qué andamos queriendo hacer todo el tiempo? Ya no quiero hacer esto. Fíjense cómo nos expresamos. Es que ya no quiero ser así de criticón, o ya no quiero ser perezoso, o ya no quiero enojarme, o ya no quiero. Y siempre estamos pensando en que queremos cambiar, pero queremos cambiar lo que hacemos. Y a Dios siempre le interesa, en primer lugar, cambiar lo que somos, por la sencilla razón de que todo lo que hacemos brota de lo que somos. Y el contexto de estos primeros 3 versículos confirma que porque todos pecaron, significa que pecamos en Adán. Sobre todo los versículos 15 al 19. Ahí Pablo nos declara 5 veces, en 5 versículos, una vez en cada versículo, como para machacarlo, ¿verdad? Nos declara que la transgresión o desobediencia de un hombre trajo muerte, trajo juicio, trajo condenación a todos los hombres. Y la manera en la que lo expresa es un poco diferente en cada versículo, pero el significado es el mismo. Les voy a leer algunos de ellos. Miren, en el versículo 15, fíjense, todo está conectado a la transgresión, a la desobediencia o el pecado de un hombre. En el 15 dice: pero si por la transgresión de uno, nada más voy a leer esa parte que enfatiza eso. En el 16 dice: porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión. En el 17, porque si por la transgresión de uno. En el 18, tal como por una transgresión. En el 19, por la desobediencia de un hombre. De ahí viene nuestro principal y más grave problema, porque somos exactamente igual que ese hombre. Y otra manera de demostrar y entender que Dios nos imputa el pecado de Adán a todos los humanos es hacer una analogía entre los que están en Adán y los que están en Cristo. Si la muerte viniera a todos los hombres, porque todos pecamos de la misma manera que Adán, entonces, por analogía, tendríamos que decir que la vida viene a todos porque todos somos igual de rectos y obedientes que Cristo, lo cual es totalmente falso. Al contrario, lo que Dios y Pablo quieren dejar perfectamente claro desde el principio de este libro es que la razón por la que Dios justifica y acepta al pecador no se encuentra en el pecador, sino en los méritos de otro, de Cristo. Por lo tanto, hermanos, la analogía correcta es esta. Así como somos condenados por causa de o a cuenta de lo que Adán hizo, así también somos justificados por causa de o a cuenta de lo que Cristo hizo. Y ahorita vamos a entrar más a fondo a eso. Esta idea de que se nos impute el pecado de otro, de que todos pecamos en Adán, ¿saben por qué? Nos es difícil aceptarla. ¿Saben por qué nos incomoda? Porque es totalmente ajena al individualismo que domina nuestra manera de pensar en el occidente. Pero aún nuestras tendencias culturales, nuestra, entre comillas, idiosincrasia, porque aquí queremos que nada más lo que yo hago se me atribuye a mí. Aún esas maneras de pensar
como cultura o como nación, se deben someter a la autoridad de la palabra de Dios, la cual repetidamente nos enseña la realidad de la solidaridad humana. Les voy a poner un ejemplo. Si hablamos de la crucifixión de Cristo, para que capten lo importante que es para Dios nuestra solidaridad humana. Si hablamos de la crucifixión, muchos se quieren librar de toda culpa y se lavan las manos como Pilato. Pero la Biblia, o sea, Dios, declara que no solo Pilato y Herodes y los soldados y sacerdotes fueron culpables, sino todos nosotros, porque en los pecados que lo llevaron a la muerte están incluidos tus pecados y mis pecados. Porque Isaías lo expresó 700 años antes de esa crucifixión. En el capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Estabas tú ahí cuando crucificaron a mi Señor? Pregunta el famoso cántico espiritual. Y la única respuesta correcta posible es que sí estábamos todos ahí, y no solo como simples espectadores, sino como culpables participantes. La semana pasada les compartí una parte de un himno que escribió Horacio Spafford. Aquí les voy a compartir otra parte de otro himno que escribió otro Horacio Bonar, en el siglo XIX. Y él expresó lo que estamos diciendo de esta manera: fui yo el que la sagrada sangre derramó, fui yo el que al madero lo clavó, yo crucifiqué al Cristo de Dios, yo a sus escarnios uní mi voz. Así pues, de acuerdo a la Escritura, hermanos, todos pecamos en Adán y con Adán, y todos matamos a Cristo. ¿Te es difícil creer o aceptar estas verdades en toda su magnitud? ¿Por qué? Porque es necesario que las aceptes para poder apreciar el resto de este capítulo también en toda su magnitud. Lo bueno es que ahí no terminan las buenas nuevas, ahí apenas empiezan con esas malas nuevas de que todos pecamos en Adán. Y mi segundo punto, que lo voy a dividir en dos partes, es que en Adán hay transgresión, condenación y muerte. En Cristo hay gracia, justificación y vida. En Adán hay transgresión, condenación y muerte. En Cristo hay gracia, justificación y vida. Y de eso se trata el resto del capítulo. Pablo lo dedica a explicar a fondo las repercusiones del pecado de Adán y los efectos contrarios y muy superiores de la obra de Cristo a nuestro favor. Y nos presenta primero un contraste entre Adán y Cristo, y luego una comparación entre Adán y Cristo, o entre estar en Adán y estar en Cristo. Vamos a ver primero el contraste. Adán y Cristo contrastados en los versículos 15 al 17. Recuerden que en el versículo 14 Pablo se refirió a Adán como figura del que había de venir, o sea, de Cristo. Pero nos debe quedar bien claro que lo hizo solo por una razón, porque ambos realizaron un acto que afectó a un enorme grupo de personas. Ahí termina la similitud entre ellos, pues ¿cómo puede el Señor de gloria asemejarse al hombre de vergüenza?
o el salvador al pecador, o el dador de vida al precursor de muerte. En estos versículos sí hay una correspondencia entre Adán y Cristo, pero no es un paralelo, es una antítesis, es un contraste. Pablo aquí nos va a mostrar que lo que Adán hizo, Cristo hizo todo lo contrario. Como Adán era, Cristo es todo lo contrario. Y los resultados de lo que Adán hizo y los resultados de lo que Cristo hizo también son todo lo contrario. Y en el versículo 15 empieza a explicarlo y dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. La transgresión de Adán fue un acto en contra de la voluntad de Dios, fue una desobediencia abierta y voluntaria al mandato de obedecer lo que Dios le había dicho. ¿Y qué decidió Adán? Pues decidió seguir su propio camino, hacer su propia voluntad. Y por otro lado, la dádiva, cuando dice ahí la dádiva, por la gracia de Dios y de Cristo, fue un acto de autosacrificio, porque Dios nos regaló a Cristo, y fue un acto de autosacrificio en completa sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, que en lugar de traer muerte para muchos, trajo abundancia de gracia para muchos. Y en el versículo 16, Pablo agrega, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Aquí va a hablar de los resultados inmediatos, tanto de Adán como de Cristo. Fíjense bien, ¿qué es lo que vino por medio de aquel que pecó? Pues porque ciertamente, dice, el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pecó y eso hace que Dios traiga juicio y resulta en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. El resultado inmediato de las acciones de Adán fue el juicio de Dios que trajo condenación. Y en el caso de Cristo, el don de Dios trajo justificación. De nuevo, el contraste es absoluto. Son totalmente lo opuesto. Y no solo en el resultado, sino en que el juicio de Dios, dice ahí, vino a causa de muchas transgresiones, mientras que el juicio de Dios vino a causa de una sola transgresión, mientras que el don de Dios vino a causa de muchas, muchas transgresiones. ¿Y saben qué nos demuestra esto? ¿Qué nos enseña? Que las matemáticas de la gracia de Dios son muy diferentes a nuestras matemáticas. Porque ¿qué esperaríamos leer ahí? Pues si una transgresión trajo juicio de Dios, muchas transgresiones deberían haber traído ¿qué? Mucho juicio de Dios. Pero gracias a Dios, Él no es así. Cierto autor dijo que la respuesta a una sola infracción haya sido el juicio de Dios es perfectamente entendible. ¿Por qué? Porque Dios es justo, perfecto, santo y no va a tolerar pecado. Pero que la respuesta a los pecados y la culpa acumulados a través de todos los tiempos haya sido el don gratuito de Dios es algo que sobrepasa a toda comprensión humana. Es inconcebible cómo respondió el Padre a tanta transgresión. Y en el versículo 17 vemos que el efecto final de los dos actos, el de Adán y el de Cristo, también es diferente. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno también, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora se nos dice que por el pecado de Adán la muerte reinó, y no temporalmente, no nada más desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó permanentemente. ¿Por qué? Porque la gente se siguió muriendo después de Moisés y se sigue muriendo en nuestros días y se seguirá muriendo mientras haya pecado en el mundo. Y si por el pecado de Adán la muerte reinó, uno esperaría leer aquí que se nos dijera que por medio de Cristo reinó ¿qué? La vida, ¿verdad? Pero vean que no dice así.
por la gracia y por el amor y por la bondad de Dios. Dice algo más glorioso que eso. Dice algo superior a lo que nos esperaríamos. Aquí Pablo vuelve a usar la frase mucho más. ¿Por qué? Porque nos va a decir algo que es mucho más a la consecuencia de Adán. Que los que hemos recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia de Dios, o sea, nosotros que estamos en Cristo, reinaremos en vida. Nosotros que antes vivíamos bajo el imperio de la muerte y éramos esclavos bajo su dominio tirano, lo que Cristo hizo por nosotros no fue solamente pasarnos del terrible reino de la muerte al más amable reino de la vida. No. En lugar de eso, nos liberó del reino de la muerte tan radicalmente que intercambiamos lugares con ella y ahora reinamos sobre ella, reinamos en vida. Se nos concede reinar con Cristo y para Cristo, pues Él ejerce su reinado en esta tierra. ¿A través de quién creen? De su iglesia, que somos nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. No nada más, en lugar de muerte se nos concede vida, se nos concede reinar con el Rey de Gloria en vida. Y luego se pone mejor todavía. En los versículos 18 al 21, vemos que Pablo nos presenta a Adán y a Cristo comparados, ya los contrastó, ya nos explicó que son totalmente contrarios en lo que hicieron y en los efectos de lo que hicieron. Y en esta última parte del capítulo, Pablo desarrolla más a fondo el único paralelo que hay entre ellos, o sea, el hecho de que un solo acto realizado por un hombre determinó el destino de muchos hombres. ¿Y saben para qué lo hace? ¿Saben para qué va a comparar ahora a Adán y a Cristo? Para magnificar, y pídanle a Dios que nos ayude a captar esto, para magnificar la superioridad de la justicia de Cristo sobre el pecado de Adán. Les decía al principio que esto es sublime. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a captar lo sublime que es y captar esa magnificencia de lo que Cristo hizo por nosotros. En el versículo 18 Pablo expresa: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí hay que notar esto, hermanos. Lo que debemos captar muy bien de la justificación en este versículo, fíjense cómo dice: por una transgresión resultó la condenación para todos. Por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos. Y lo que debemos notar es que esa justificación se le atribuye a todos aquellos que están conectados a Cristo, de la misma manera que la condenación les vino a todos los que estaban conectados a Adán. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo es que se le puede atribuir o imputar esa justicia a los que están conectados a Cristo? Adán actuó pecaminosamente y porque nosotros estábamos conectados a Él, fuimos condenados en Él. Ya lo vimos, ya quedó claro, por nuestra solidaridad con Él, por descender de Él, por tener la misma naturaleza de Él. Y ahora vemos que Cristo actuó de la manera contraria a la que actuó Adán. Cristo actuó rectamente, justamente, y porque ahora estamos conectados a Cristo, somos justificados en Cristo. El pecado de Adán fue contado como nuestro pecado, pero por la gracia de Dios, el acto de justicia de Cristo es contado como nuestra justicia. Y Pablo lo reafirma en el siguiente versículo, en el 19,
como para cerciorarse de que captemos el punto principal. Vean el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que Dios, a través de Pablo, desea que entendamos y apreciemos y agradezcamos toda nuestra vida es que así como la condenación que nos vino por el pecado de Adán no fue por causa de nuestras transgresiones personales, fue por causa de ¿qué? De nuestra conexión con Adán. Así también nuestra justificación no es producida por nuestra obediencia personal, sino por el don de la justicia de otro, por un acto de justicia de otro, por la obediencia de un hombre, Cristo. ¿Quedó claro? En otras palabras, hermanos, olvídense para siempre, y ahorita lo voy a repetir, de tratar de ganarnos esa justificación delante de Dios, o de tratar de mantenerla, o de tratar de hacer méritos con Él por cualquier cosa buena que hagamos o queramos hacer. Nunca te va a atribuir Dios ni un ápice, ni una pizca de justicia por lo que tú haces. Toda la justicia que te va a conceder o que ya te concedió y que será tuya por toda la eternidad, te la concedió únicamente por lo que otro hizo. En otras palabras, nuestra justicia delante de Dios, nuestra justificación, procede única y exclusivamente de su obediencia, la cual Dios la considera como nuestra. ¿Y por qué la considera como nuestra? Por imputación, como un don que Dios nos concede por gracia. Nos la anota, nos la acredita a nuestra cuenta, nos la achaca, si les gusta más ese verbo. ¿Por qué? Por pura gracia. Así como el pecado de Adán nos fue imputado por nuestra conexión con Él, también la justicia de Cristo nos es imputada al conectarnos con Él por medio de la fe en su muerte y resurrección. El doctor Martin Lloyd Jones lo explica de esta manera y dice: mírate a ti mismo en Adán. Aunque tú no habías hecho nada, fuiste declarado pecador. Ahora dice: mírate a ti mismo en Cristo y observa que aunque no has hecho nada, eres declarado justo. Y a esto se refiere Pablo cuando dice ahí en el versículo 19 que por la desobediencia de Adán todos fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo fuimos constituidos justos. No se refiere a que nos hizo literalmente personas moralmente buenas o moralmente malas. No se refiere a eso. Se refiere a que por heredar la naturaleza de Adán se nos imputó su pecado, pero por poner nuestra fe en Cristo se nos imputa su justicia. Y esto ya lo había anticipado Isaías también en el capítulo 61, versículo 10. Vean qué hermoso dice aquí: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me ha envuelto en manto de justicia. ¿Y de cuál justicia está hablando? De la obediencia perfecta del único hombre que ha vivido para hacer la voluntad de Dios cada segundo de su vida. La
obediencia de Cristo. Esto es asombroso, hermanos, porque significa, entre muchas otras cosas, significa que si aún Satanás mismo se acercara a Dios para acusarnos de todo lo malo que éramos y que hacíamos, y que si somos honestos aún hacemos, y para preguntarle a Dios, ¿qué vas a hacer con este pecador que viene de Adán, que es como Adán, y del cual tú mismo dices que él pecó en Adán? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Saben qué le contestaría a Dios? Tienes toda la razón. Este es un vil pecador, como Adán, porque viene de Adán y tiene la naturaleza de Adán, y le imputé el pecado y la culpa de Adán porque es exactamente igual que Adán y merece la condenación que recibió Adán y merece el juicio de Adán y la muerte de Adán. Pero le diría, te recuerdo que le di algo más. Le regalé algo que él nunca se hubiera podido ganar. Le regalé la obediencia y la justicia perfecta del segundo Adán, de Cristo mi Hijo, que me obedeció en todo, que siempre hizo mi voluntad y vivió para mi gloria. Y la magnitud completa de esa justicia ya se la regalé a ese vil pecador que puso su fe en mi Hijo. Eso hizo por cada uno de nosotros que estamos en Cristo. Gracias, Cristo, gracias. Gracias, Padre. Y hay algo más que mencionar. Para que fuera posible que la justicia de Cristo nos fuera imputada por medio de la fe en Él, ¿saben qué fue necesario? Fue absolutamente necesario que Dios realizara otra imputación. Fíjense cómo ya vimos que el pecado de Adán se nos imputa a nosotros, y la justicia de Cristo también se nos imputó, se nos regaló. Pero hubo algo ahí en medio, hubo otra imputación que no se menciona explícitamente en este pasaje, pero que Pablo mismo la declara en uno de los versículos más hermosos y profundos de toda la Biblia, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué significa esto? Que toda la vileza, toda la profundidad y la culpa de nuestra pecaminosidad, toda la ira y castigo que merecíamos, no solo por cada pecado que hemos cometido, que es lo que hacemos, sino por nuestra esencia de maldad, que es lo que somos o lo que éramos. Dios Padre, en su infinito amor y misericordia, se los imputó a su único Hijo. Se los endilgó a Él, se los acreditó a la cuenta de Él, se los aplicó a Él. ¿A quién? Al único hombre que no heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, porque su padre no era Adán, y al único que vivió una vida de perfecta obediencia y sumisión a la voluntad del Padre, y que hasta se atrevió a decir en Juan 8:29, no lo abran, pero ahí dice, yo nunca estoy solo, el Padre siempre está conmigo. ¿Y saben por qué? Porque yo siempre hago lo que le agrada.
a Él, que era el que no merecía, el único que no merecía que se le imputara toda esta maldad. A Él se la aplicó el Padre. Y en esto consistió el glorioso intercambio, el gran misterio del que acabamos de cantar y que vamos a cantar al final. Y que lo cantamos con profundo asombro y gratitud. Consistió en que mi pecaminosidad y sus horrendas consecuencias le fueron imputadas a Cristo por amor a nosotros, y su perfecta obediencia o justicia nos es imputada a nosotros por medio de la fe en Él. La segunda estrofa de otro famoso himno lo dice así: nada retiene al descender, excepto su amor y su deidad. Todo lo entrega a gloria, pres, corona, trono y majestad. Ver redimidos es su afán, los tristes hijos de Adán. Hay maravilla, cuál su amor. Morir por mí con tal dolor. Nunca olvidemos que redimir a los tristes hijos de Adán, que somos tú y yo, requirió que nuestro pecado se le imputara a Él y su obediencia perfecta se nos imputara a nosotros. Y en el versículo 20 Pablo agrega que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es obvio que esto no se refiere a que la ley era algo malo y que cuando Dios la introdujo hubo más maldad. Claro que no, la ley es buena y lo vamos a ver en el capítulo 7 de Romanos. Más bien se refiere a que es la ley la que hace que el pecado se convierta en transgresión, pues donde no hay ley, no hay transgresión, porque no se está quebrantando ninguna ley, no hay delito. Y donde el pecado abundó, y vaya que abundó, tanto por imputación como por transgresión, Dios demuestra su amor y su poder al hacer que su gracia abunde aún más. Y Pablo termina diciendo que para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. No hay mejor manera de resumir las bendiciones de estar en Cristo que hacerlo por medio de esa frase: la gracia reine. Porque es por esa gracia que recibimos las dos caras de la moneda de nuestra justificación: el perdón de pecados y la justicia de Cristo, que nos lleva a la vida eterna. Y se acerca el día, hermanos, se acerca el día en que la gracia destruirá a la muerte y consumará el reino. Un reino cuyo trono es un trono de gracia, al cual podemos acudir continuamente para recibir misericordia y hallar gracia para toda necesidad. Y Pablo cierra el capítulo de la misma manera que lo inició, resaltando que absolutamente todas las magníficas bendiciones que ya disfrutamos, todas las preciosas verdades que ahora creemos y aplicamos, y todas las gloriosas promesas que aguardamos, son solo posibles mediante Jesucristo nuestro Señor. Mediante la fe en su vida, muerte y resurrección, por medio de las cuales, de la cual hemos sido librados del pecado, de la muerte y de la condenación que eran nuestras en Adán, y se nos han concedido gracia, justicia y vida, ahora que estamos en Cristo. En conclusión, todo lo que Dios nos ha dicho por medio de Pablo en este pasaje
nos debe dejar muy claro que nuestra condición, nuestra maldad, era más grave de lo que pensábamos. Pues Dios dice. ¿Quién dice? Dios dice. Y si Dios dice es verdad. ¿Y qué dice? Que al estar en Adán, pecamos con Adán. Y como Adán. Y eso nos llevó a condenación y muerte. Pero también nos debe quedar bien claro que la justicia de Cristo que nos fue imputada como un don de gracia es mucho más grandiosa de lo que alcanzamos a comprender. Pues revirtió todo lo malo que merecíamos por pecar en Adán, y en lugar de condenación y muerte, nos trajo justificación y vida. ¿Y saben cuál creo es la principal aplicación que debemos hacer de este mensaje? Dejar de afanarnos por cumplir, como vimos en el libro de La vida centrada en el Evangelio, en el curso beta. Dejar de afanarnos por hacer buenas obras para sentirnos realmente aceptados por Dios, creyendo, esto es lo que tenemos que hacer, dejar de afanarnos por cumplir para sentirnos aceptados. Y en lugar de afanarnos por cumplir para sentirnos aceptados, debemos creer de todo corazón que ya somos total y eternamente aceptados, porque se nos regaló una obediencia perfecta. Se nos imputó, se nos acreditó, se nos concedió una justicia perfecta. Y por eso somos declarados no culpables, justos, amados, aceptados por el Padre. Y sí nos esforzaremos en cumplir su palabra, claro, y en hacer buenas obras, pero no lo haremos para ser aceptados, sino que lo haremos porque ya nos aceptó en Cristo. Y lo haremos motivados solo por una inmensa gratitud y un profundo amor a Cristo, que fue quien hizo todo esto posible. Otra aplicación sería que en cualquier área de tu vida, escúchame bien, en cualquier área de tu vida, en la que no solo sostienes una lucha continua contra el pecado, sino que sientes que el pecado te gana más a ti de lo que tú le ganas a él. Y tal vez hay ocasiones en las que ya ni siquiera quieres luchar. En esa área, Dios te llama a clamarle con fe y a creerle que ahí donde abunda tu pecado, sobreabundará su gracia, como lo hizo para solucionar nuestro más grande problema. Si lo hizo para traer solución a nuestra pecaminosidad original, a nuestra esencia de maldad, a nuestras consecuencias por estar en Adán, ¿cuánto más lo hará para ayudarte a vencer cualquier pecado con el que estés luchando? Pero créele que ahí donde abunda tu pecado, sobreabundará su gracia. Y por esa gracia romperás el dominio del pecado en esa área de tu vida. Le voy a pedir al equipo que suba, y mientras ellos suben, permítanme dirigirme a muchos que están aquí, que solo conocen a Cristo de oídas. Porque vienen con relativa frecuencia y escuchan de Cristo. Pero la realidad es que todavía están en Adán y que lo único que les aguarda es condenación y muerte. Cristo quiere librarte de eso también. Cristo quiere que salgas de aquí no esperando condenación y muerte,
sino seguro de que se te ha concedido la obediencia perfecta de otro para que ahora lo que esperes sea vida eterna, porque eres justo delante de Dios. Si tú eres uno de ellos, no te vayas. Ven aquí al frente para platicar y orar por ti y para ayudarte a arrepentirte y entregarte a Cristo. Él te quiere regalar esta preciosa justicia que nos concedió solo por gracia y solo por fe. Vamos a ponernos de pie. Señor, desesperadamente necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a captar, a creer y a vivir todo lo que nos acabas de comunicar. En nosotros no está el poder hacerlo, Señor. Ayúdanos a ver cuál era nuestra condición en Adán. Ayúdanos a ver la profundidad de nuestra naturaleza de maldad y de pecado. Pero también ayúdanos a ver que la gracia y la justicia y el poder y la obra de Cristo son muchísimo más grandes que nuestro pecado. Y eso es lo que nos has concedido como una dádiva, como un regalo, como un don de tu gracia. Ayúdanos a regocijarnos en eso. Ayúdanos a vencer cualquier área de pecado en nuestras vidas a través de Cristo. Ayúdanos a, en lugar de afanarnos por ganarnos tu aceptación, a regocijarnos en que ya nos la concediste y a servirte y a proclamarte y a morir a nosotros mismos para esparcir el evangelio glorioso